Saludamos en a buenas horas a Beatriz Calzada, presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ya en julio arranca la segunda parte del año y dejamos atrás el primer semestre de este 2025. ¿Cómo valora? ¿Cómo han sido estos 6 primeros meses? Bueno, yo creo que la palabra incertidumbre es la que lo resume todo, porque, bueno, creo que es obvio, ¿no? La situación que estamos viviendo a nivel internacional, pues al final, obviamente, tiene una repercusión directa en todos los sectores y, desde luego, en el sector marítimo portuario también. Aún así, está siendo un buen año para los puertos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, donde estamos pues aumentando pues todo lo que es todo nuestro tráfico, toda la actividad va bien y, como digo, con los números, todo, mes a mes vamos viendo cómo esos números pues van aumentando en prácticamente, como digo, todos los sectores, tanto en lo que somos referentes como es en el bunkering, en el suministro de combustible, en mercancías, aumento también de contenedores, de llegadas de TEUs, de tráfico de mercancías, de pasajeros. Bueno, pues en general yo creo que está siendo unos 6 meses, como digo, con mucha incertidumbre, pero a nivel de actividad están siendo buenos meses. Entonces, ¿cómo es posible que con tanta incertidumbre los datos sean tan buenos? Porque entonces, pensando que si no hubiera incertidumbre alguna, los datos serían aún muchísimo mejores, ¿no? Sin duda, no tenemos ninguna duda de que eso sería así. Evidentemente, seguimos notando el cierre del canal de Suez, que aunque en teoría la situación está encaminada, es verdad que los armadores, las navieras, pues todavía son muy recelosos de enviar sus buques por esa zona y por lo tanto todavía siguen llegándonos barcos que no es su ruta habitual, y eso evidentemente lo estamos viendo. Y yo creo que importante es que en este tiempo, precisamente con el canal de Suez, lo que pudimos demostrar es la fortaleza de nuestros puertos, de los puertos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, porque fuimos capaces de atender a ese aumento exponencial de barcos que pasaban por aquí requiriendo diferentes servicios y bueno, y sabemos que hay navieras, bueno, pues que se han dado cuenta que somos una opción seria. Claro, una opción seria que ofrece garantías, ¿no? Si todo funciona en una primera intervención, luego es fidelizar, ¿no? Eso también es importante porque aparte de ya todos los clientes que tenían o todos aquellos que visiten el puerto de Las Palmas, si se suman nuevos en el futuro, esto es seguir incrementando. Yo no sé si todos estos conflictos bélicos que estamos viendo, Irán, Israel, etcétera, etcétera, también otros cierres, ¿no? De enlaces marítimos importantes, puede beneficiar a Canarias en el futuro. Bueno, la realidad es que nosotros estamos alejados de todos esos puntos de conflicto, y eso evidentemente nos ayuda bastante. Es verdad que ahora, por ejemplo, con esa amenaza que había ahí del cierre del estrecho de Hormuz, a nosotros realmente eso no nos afecta prácticamente en nada, más allá de ese posible aumento, ¿no? del coste del combustible, pero que bueno, que eso será a nivel internacional, del coste del petróleo y sus derivados. A nivel de rutas, evidentemente a nosotros no nos afecta. Yo creo que aquí lo importante es que los puertos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas han respondido y han dado una imagen de fortaleza, de seriedad y de garantía. Y esto, para quien no nos conocía, ha sido toda una sorpresa, el saber que en el Atlántico Medio pues cuentan con unos puertos que son capaces de atenderlos. Nosotros tenemos unos elementos que nos caracterizan y nos diferencian. Primero, somos puertos de aguas profundas, y esto en el tráfico marítimo es un valor importantísimo, porque no tenemos problemas de calado para recibir prácticamente cualquier barco. No todos los puertos pueden decir lo mismo. Y después somos puertos multipropósitos. ¿Esto qué significa? Que tenemos prácticamente todos los servicios que se pueda requerir. Y aquí ya, bueno, pues ha habido barcos que han llegado porque simplemente venían a suministro de combustible, pero en un momento dado se han visto necesitados de hacer alguna pequeña reparación, y bueno, y se han sorprendido al saber que aquí también podían tener esa reparación, y además reparaciones de altísima calidad. Tenemos Claro. 3 astilleros, que también es algo que nos diferencia respecto al resto de puertos del sistema portuario español. De hecho, somos el número 1 en el ranking de reparación naval, precisamente
por esos tres astilleros de altísima calidad, y por lo tanto están viendo pues que cualquier cosa que necesiten es atendida. Aquí el empresario del puerto, los consignatarios, creo que tienen grabado eso en su ADN desde hace siglos, que estos son puertos de tránsito y que por lo tanto nosotros fidelizamos a base de dar el servicio y además de darlo de muy alta calidad. Claro, y a todo esto, pues aparte de todos los que están viniendo, también buscar otros lugares donde a lo mejor, no sé si pues todavía falta, ¿no? Que conozcan bien el puerto, como puede ser Perú, ¿no? Hace unos días veíamos cómo esa delegación, ¿no? Encabezada por Beatriz Calzada, se iba pues, esta parte del mundo. ¿Con qué objetivo? Bueno, en Perú se celebraba el evento APA-LATAM 2025. APA-LATAM, para quien no lo conozca, APA es la Asociación de Autoridades Portuarias Americanas, LATAM, Latinoamérica, con lo cual es el evento portuario más importante de toda Latinoamérica. Allí habían bueno, pues más de 800 personas entre instituciones y sector privado y sector público. Y como digo, 35 países, nada menos. Toda Latinoamérica estaba allí, más otros países que también iban pues, bueno, pues interesados por lo que allí ocurría, y nos daba la oportunidad de dar a conocer nuestro puerto, porque aunque pensemos que somos muy conocidos, la realidad es que no lo somos tanto, y cuando por esos mundos se habla de los puertos españoles, normalmente Barcelona, Algeciras, Valencia suelen ser sus referentes, con lo cual tenemos que tener esa oportunidad de visibilizarnos, de enseñar cuál es nuestro potencial, y la verdad que fue una experiencia buenísima, ¿no? El tener la oportunidad en un foro, no solo con esa cantidad de personas, sino también de tantos países y con un nivel, les puedo asegurar que altísimo, uno de los foros de mayor nivel técnico que yo he podido asistir, el poder mostrar nuestro puerto, el que se acercasen al punto que teníamos allí para la autoridad portuaria de Las Palmas, el que después de la intervención se acercasen más personas a preguntarnos, a interesarse, a pedir más información sobre nuestros puertos. Al final ese era el objetivo. Nosotros somos puertos de tránsito, siempre digo lo mismo. Aquí los barcos no vienen como punto final, su destino final no somos nosotros. Y si solo tuviesen que venir a suministrar la mercancía o lo que necesitamos 2 millones de habitantes, posiblemente no vendrían. Claro. Con lo cual tenemos que estar siempre en la búsqueda constante de diferentes rutas para garantizarnos que nuestra conectividad va a estar siempre asegurada y que por lo tanto nuestro habituallamiento, nuestras mercancías, lo que necesitamos para nuestro día a día va a estar siempre garantizado. Y pasa, como digo, por eso, por ir buscando siempre nuevas rutas que puedan ser interesantes, que puedan generar más economía, más puestos de trabajo, pero que también en un momento dado pueda suplir el que otras rutas decidan irse pues por distintos motivos, y no vamos a, salvo que lo quieran, a volver a hablar de las ETS y de toda esa directiva europea, que efectivamente es un riesgo más que cierto. Pero en este caso no puede ser que se llegue a morir de éxito, porque claro, si se aumenta el tráfico hasta mayo un 13%, si también las toneladas que se han movido hasta mayo también, si no me equivoco, estaban en torno a un casi 15%. Todos los que están conociendo el puerto, los que están llegando, y aparte todos aquellos que también a través de estas rutas, ¿no? A través de estos foros, ¿no? Pues dan a conocer el puerto, ¿no puede llegar un momento en el que a lo mejor no se pueda dar servicio a tanta gente porque estamos sobrepasados? Bueno, yo creo que todavía tenemos margen. Nuestras terminales de contenedores y las terminales de mercancía en los tres puertos donde tenemos terminales de mercancía, que son Las Palmas, Arrecife y Puerto del Rosario, todavía tenemos capacidad de recibir más mercancía y de gestionar esa mercancía. El puerto de Arinala también, lo que se trabaja ahí, los sectores que allí cargan y descargan también tienen margen, con lo cual no estamos ni mucho menos en una situación de poder llegar al colapso. ¿De qué se trata? De ir acompasando efectivamente ese mayor tráfico con la respuesta que se le tiene que dar. Y en este sentido yo siempre digo lo mismo. Tenemos un nicho empresarial que al final son los que dan todos esos servicios portuarios, bueno, pues no solamente muy capacitados, muy profesionales, sino que además con una capacidad de adaptarse
a las situaciones que realmente es impresionante. Esto es algo que alabo profundamente, esa capacidad de nuestro empresariado que tenemos en nuestros puertos. Es cierto que nosotros vamos siempre intentando acompasar y intentando acompañar para que no ocurra pues eso que está diciendo, ¿no? El que podamos morir de éxito, yo creo que eso no va a ocurrir. Bueno, ¿se atreve a hacer una previsión del segundo semestre? ¿Cómo va a ser esta segunda parte de 2025? Yo no me atrevo a más allá del mañana o incluso del hoy, porque bueno, ya estamos viendo cómo van las cosas, todo lo que está pasando. Por eso digo, la palabra incertidumbre. Afortunadamente tenemos un sector portuario en la Autoridad Portuaria de Las Palmas que está acostumbrado a convivir con esa incertidumbre y a saber reaccionar, pero es verdad que aquí las cosas cambian de un momento para otro. Se están tomando decisiones en algunos países que pueden afectar a la economía mundial y por lo tanto al tráfico marítimo portuario, y es difícil hacer una previsión. Yo creo que tenemos que seguir atentos, saber que van a seguir pasando cosas que no vamos a poder controlar, y lo que tenemos es que estar preparados para, en medida que vayamos viendo cómo van las cosas, tener esa capacidad de reacción. Si podemos estar un poquito adelantados, muchísimo, muchísimo mejor, pero yo creo que va a ser algo muy, muy parecido a lo que hemos vivido en estos 6 meses anteriores. Bueno, eso, como bien dice Beatriz Calzada, veremos, ¿no?, qué pasa de cara al futuro. Por cierto, ¿qué canción, qué melodía tiene en el móvil que sonaba un poco country? Sí. Bueno, por lo menos lo oye, Para no ¿verdad? Cuando suena... despistarme con las llamadas. Sí, Claro, sí. claro, está claro que así es. Eso seguro que uno está al tanto y lo ve enseguida, ¿no? Está claro bueno, cuando suena enseguida ya está hasta el quite. Si hablamos de otro asunto también importante y que afecta al puerto, nos referimos a la entrada de la rotonda de Belén María. Parece que esa obra, no sé si también se atrevería a decir cuándo podrá acabar, porque afecta, ¿no?, también directamente la entrada y salida. Y estamos hablando que se cumple un año y está un poquito en punto muerto, ¿no? Sí, la verdad que nosotros, bueno, no tenemos mucha más información. Es verdad que tenemos un diálogo fluido con la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, no solo con la directora general de carreteras, también con el equipo del proyecto, el equipo que lleva la obra, para poder tener información sobre cómo van las cosas. Es verdad que se han encontrado con una serie bueno, de inconvenientes, y que por lo tanto eso pues está retrasando el que ellos puedan actuar. Nosotros desde el primer minuto lo que dijimos es que teníamos que poner sobre la mesa alguna medida para cuando llegue ese momento, y así ha sido. Tenemos un convenio con la Guardia Civil, que evidentemente ahora tenemos que modificar porque los plazos han cambiado totalmente, pero nosotros seguimos previendo que lo que entendemos que nosotros podemos hacer, que es que cuando exista esa afección real a la plazoleta y a la entrada de la plaza de Belén María, pues obviamente de estar preparados para intentar minimizar el daño que se le pueda hacer al puerto en esas entradas y salidas. Hablamos no solamente de mercancías, de plazos de entrega, de buques que tienen que cumplir estrictamente sus horarios de llegada y de salida, que no se pueden ver afectados por estos tráficos, por estos cambios, y también, por supuesto, a la gente, ¿no?, a todos aquellos pasajeros que se mueven entre islas y que, por lo tanto, pues tenemos que garantizarles que van a poder llegar a tiempo a sus barcos. Entonces, nosotros seguimos con las previsiones que nosotros habíamos hecho respecto a la respuesta que nosotros podemos darle desde el puerto. Estamos en constante comunicación con el Gobierno de Canarias para saber realmente cómo van las cosas, y bueno, a día de hoy las cosas están como están, y seguimos sin un plazo real para ver esa afección real a la entrada y salida del puerto. Claro, y en esa comunicación constante, ¿qué le dicen de por qué está parada la obra y por qué no camina? Bueno, yo creo que ya lo han ido diciendo. Es una cuestión de las catas que tienen que hacer, que es normal, que siempre hay que hacerlas, donde de una previsión inicial que se hace en todo proyecto de obra, realmente cuando ya te metes en profundidad, cuando ves la afección real, y bueno, pues hay una serie de problemas, ¿no?, en el subsuelo que ocasionan ese retraso. Ellos están pues también bueno, revisando el proyecto y viendo a ver cómo pueden
avanzar con las circunstancias reales. Bueno, otro asunto también importante veíamos, ¿no? Que bueno, han rechazado la prórroga para ese parking que está ubicado al lado del acuario. ¿Ha habido alguna queja más, alguna reclamación más por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria? Ahí, ¿cómo está la relación ahora mismo? Porque entiendo que, claro, a lo mejor, no sé si esto lo consideran ellos como que, hombre, el parking a lo mejor debería ser mejor que a lo mejor poner un parque en esa zona. A ver, yo lo primero que quiero aclarar es que es una concesión que se terminó. Es decir, porque aquí en algún momento dado parece como que el puerto ha venido y ha quitado una concesión. No, la concesión terminaba en el año 2025 y llegó a término, no recuerdo la fecha, creo que el 12 de mayo. Lo que se establecía en el título que se dio en su momento era la posibilidad de que el ayuntamiento solicitase una prórroga. Esa prórroga solo se podía solicitar de una sola vez y por 2 años. Es decir, si dábamos la prórroga, significaba que ese parking iba a estar ahí 2 años. No lo podíamos quitar antes, ni podíamos dar por plazos, que fue algo que también se vio la opción de decir, bueno, pues a lo mejor lo que podemos es ir dando por pequeños plazos. Imposible con el título que se firmó en su día. Con lo cual, llega al final de la concesión, ya hay un plan para esa parcela y por lo tanto entendíamos que lo único que cabía era no otorgar esa prórroga, porque no es obligación de la autoridad portuaria dar esa prórroga, ¿de acuerdo? No se puede exigir esa prórroga. ¿Qué es lo que pensábamos nosotros? Hay un parking que ya está hecho, se planeó en su día precisamente para compensar el cierre de cuando cerrase Saúl. Un parking que está pegado a la entrada sur, está como a unos 100 metros o menos incluso del que estaba de Sagulpa, que además es un parking gratuito, es un parking libre, tiene más o menos las mismas plazas, creo que son 10 plazas menos que el que tenía Sagulpa, y de hecho desde el día siguiente del cierre de Sagulpa está en funcionamiento y está funcionando con absoluta normalidad y está prácticamente lleno. Con lo cual, no ha habido un problema de falta de plazas de aparcamiento, es decir, sobre la marcha las pusimos a disposición de la ciudadanía y en este caso además de forma gratuita. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros entendemos que toda la transformación de ese espacio hacia una zona más amable para la ciudadanía no podemos seguir retrasándola. Y ya que teníamos esta parcela, entendimos que era una oportunidad de empezar a llevar a cabo ese proyecto en esa única parcela. Y en eso es en lo que se está trabajando. La semana pasada hubo una reunión técnica entre la autoridad portuaria y el ayuntamiento y además ha habido varias y con absoluta normalidad. Es decir, yo creo que se traslada más un conflicto en los medios de lo que es la realidad, porque más allá de que como dos administraciones que cada una tiene que defender pues, digamos, sus intereses, tampoco creo yo que haya esa gran conflictividad Sí. que muchas veces se traslada. Bueno, por cierto, y si hablamos del muelle deportivo, ¿cuándo será el último día que puedan estar en sus embarcaciones aquellas personas a las que, no sé, se les ha dicho que tienen que abandonarla como vivienda? Bueno, eso evidentemente van a depender de los jueces, eso nosotros lo tenemos clarísimo. Nosotros hemos iniciado un procedimiento porque entendemos que la legislación estatal portuaria no permite la residencia permanente, y existe residencia permanente en las embarcaciones en el muelle deportivo y que por lo tanto teníamos que actuar. Se ha iniciado todo el proceso, se están siguiendo, como no podía ser de otra manera, escrupulosamente todos los pasos que exige un procedimiento con garantías precisamente para que, bueno, pues todas aquellas personas que no comparten o que consideran que tienen derecho a estar ahí, pues obviamente puedan ejercer sus derechos también con absoluta garantía. Sabemos que esto va a depender de un juez, también entendemos, porque se han trasladado, bueno, yo he escuchado barbaridades que se han dicho, incluso que han puesto en mi propia boca, cosa que no es cierta. La autoridad portuaria no puede entrar a echar a nadie, no podemos quitar nada de las cosas que están diciendo. Esto al final tendrán que ser los tribunales los que digan si podemos o no podemos hacer y qué es lo que podemos hacer. Nosotros estamos actuando en lo que entendemos que es la ley, con responsabilidad, y así vamos a continuar. ¿No va a haber ninguna medida restrictiva en lo que llega a esa sentencia de, por ejemplo, retirar el acceso al pantalán y nada parecido, sino simplemente esperar a que se cumpla y ya está? Efectivamente, efectivamente. Se nos ha dicho incluso que hemos quitado
el acceso al aparcamiento y no es real. Lo que pasa es que el aparcamiento ahora ha pasado a ser desde hace unos meses concesión y por lo tanto funciona como cualquier concesión y es el concesionario el que decide sobre a quién le da entrada o no, el abono, el precio, o bueno, cualquier decisión que quiera sobre ese aparcamiento. Eso ya no es decisión de la autoridad portuaria, con lo cual nosotros no le hemos quitado ni restringido nada a nadie. ¿Van a ampliar el número de desahucios a los que ya han presentado? ¿O no han No lo detectado sabemos. ninguna irregularidad más? No lo sabemos porque esto es algo que se tiene que ir demostrando. Es decir, nosotros, evidentemente, pero no ahora por este proceso, evidentemente siempre hay un control respecto a cualquier embarcación que está atracada en cualquiera de nuestros puertos. Y si se detecta alguna situación anómala, pues evidentemente tenemos que dar parte y en su caso iniciar un procedimiento. Si en algún momento se detecta que hay más personas que están llevando a cabo una residencia permanente en sus embarcaciones, sea en la dársena de embarcaciones menores, es decir, en el muelle deportivo, sea en cualquier otro punto de uno de nuestros puertos, pues obviamente tendremos que actuar. ¿Y habrá alguna alternativa para esa gente una vez que a lo mejor tengan que abandonar sus embarcaciones? ¿Hay alguna forma de que bueno, se les pueda ayudar o eso ya es independiente y ya cada uno tiene que buscar su camino? Es que eso no es Claro, competencia de la autoridad portuaria, es decir, yo creo que aquí cada administración tiene que asumir lo que le corresponde. Nosotros ya en algún momento nos hemos dirigido en un caso concreto al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para dar conocimiento de, bueno, de la situación en una embarcación, de personas que estaban allí, que entendíamos que estaban en una situación de emergencia habitacional, es decir, no tenían dónde ir, y nosotros lo que hacemos es trasladarlo a las administraciones que entendemos que son las competentes y las que tienen que buscarle una alternativa habitacional en el caso de que se demuestre que estamos ante este tipo de situaciones. Pero son otras administraciones las que tienen la competencia y que por lo tanto le tendrán que buscar esa alternativa. Desde luego un puerto de interés estatal, no, dentro de sus competencias, no está la emergencia habitacional, por mucho que lo sintamos, que nos duela, porque evidentemente nos ponemos en la piel de estas personas y evidentemente sabemos que no es una situación agradable, pero tenemos que pensar también en temas de responsabilidad. Y en el caso de que en una embarcación de que estén personas viviendo de forma permanente pasase cualquier cosa, evidentemente la responsabilidad sería de la autoridad portuaria por no haber actuado. Con lo cual, creo que aquí hay muchos matices y cuestiones, ¿no? Que no las comentamos porque entendemos que no es lo adecuado ni tenemos que estar entrando ahí, pero hay muchas más circunstancias que la gente normalmente no conoce y que por lo tanto han hecho que nosotros hayamos actuado desde la responsabilidad. bueno. Bueno, para no quitarle más tiempo, no sé si se nos queda algo en el tintero, algo que quiera comentar también Beatriz Calzada de este recorrido de estos 6 primeros meses del puerto o no sé si el que, bueno, que sea reconocido como primera categoría, eso al final en qué ha quedado, ¿no? Porque recuerdo que se comentó en su momento, pero no sé si han evaluado, si ha habido avances al respecto. Nosotros seguimos insistiendo porque lo creemos, además ahora ha habido cambio en la presidencia de Puertos del Estado y es una cuestión que ya también le hemos trasladado al nuevo presidente de Puertos del Estado. También dijimos desde un principio, sabemos que esto no es fácil porque además la situación en el gobierno de España está como está y que por lo tanto elevar cualquier cuestión ahora mismo al gobierno de España es prácticamente imposible porque este tipo de decisiones al final dependen del Ministerio de Hacienda y de un Consejo de Ministros y la situación ahora mismo en el gobierno de España creo que nos propicia para poder solventar este tipo de cuestiones. Nosotros seguimos insistiendo, seguimos acompañando nuestra petición de todas nuestras estadísticas, de los números, de nuestra actividad y entendemos que es algo que nos corresponde, que es de derecho solicitarlo y también sería de derecho que se nos concediese y bueno, y como digo, seguimos insistiendo y intentando convencer cada vez más a todos los que tienen que tomar esa decisión para que coloquen, bueno, pues nos coloquen donde nos corresponde, que es en esa primera categoría. Bueno, llega el verano, como decimos, vacaciones, pero claro, Miami, Perú, Panamá. No sé si a alguien como Beatriz Calzada le quedan ganas de coger la maleta e irse a algún lado de vacaciones después de tanto viaje como No, presidenta. ninguna.
Ninguna, ninguna. Lo único que me apetece en estos momentos es quedarme aquí en la tierra, que afortunadamente tenemos unos sitios maravillosos para poder desconectar unos días en familia y eso es lo que haré. Desde luego, muy lejos cualquier opción de preparar una maleta o de coger un avión. No, Sí, no. porque tampoco le queda sitio en el pasaporte, ¿no? Entiendo que tanto sello, yo creo que llega un punto en el que dentro de nada habrá que buscar alguna página por ahí donde ponerlo, ¿no? Sí, bueno, lo curioso yo creo que es que ya prácticamente no se ponen sellos, es Anda, algo curioso. Como es todo digital, vale. son pocos los países ahora mismo donde ponen sellos, queda todo digitalmente registrado. Eso demuestra que voy de aquí a Lanzarote, de aquí a Tenerife como mucho, ¿no? Con lo cual no me había percatado yo ese detalle. Bueno, Beatriz Calzada, presidenta de la Autoridad de Puerto de Las Palmas, gracias por este repaso. Feliz verano, feliz descanso y nos encontramos a la vuelta para seguir analizando la situación de los puertos de Las Palmas y ver ese crecimiento y seguramente un segundo semestre igual de positivo. Muchísimas gracias a ustedes, un placer como siempre y también lo mismo a todo el mundo, que pasen unas fantásticas vacaciones y descansen, que es Eso, importante. sin duda. Gracias, hasta pronto, igualmente. Muchas gracias.